Desde su creación en el 2007, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos genera políticas públicas dirigidas a promover la paz social, la plena vigencia de los derechos humanos, el ejercicio de cultos, mejorar los procesos de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, procurar el desarrollo integral de los adolescentes en conflicto con la ley y la puesta en marcha de campañas en contra de la violencia de género. La vigencia del nuevo Código Integral Penal le otorgó al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos nuevas atribuciones y responsabilidades que giran en torno al sistema penitenciario y su papel en la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, compromiso asumido por la ministra Ledy Zúñiga Rocha. Gracias a una inversión del gobierno nacional que supera los 300 millones de dólares, actualmente el país cuenta con una estructura penitenciaria integral, catalogada como una de las más modernas de Latinoamérica, distribuidas estratégicamente en Cotopaxi, CRS Sierra Centro Norte, Guayas, CRS Regional Guayas, y un tercero, Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Sur, Turi, en la provincia de La Suay, con una reforma sistemática de por medio que contempla la readecuación y mantenimiento de otros centros de rehabilitación social del país basado en 5 ejes: eje laboral, eje educación, cultura y deporte, eje salud, eje vínculos familiares y social y eje de reinserción. Eje laboral. De acuerdo al artículo 702 del Código Integral Penal, el eje laboral constituye un elemento fundamental en el tratamiento de las personas privadas de libertad. No tendrá carácter aflictivo ni se aplicará como medida de corrección. El eje laboral, bajo su directriz de cero ocio, desarrolla varias actividades como los talleres de carpintería, costura, metalmecánica, panadería, lutería, entre otros. Les brinda la oportunidad no solo de aprovechar su tiempo, sino también la de aprender un oficio digno que les permita sobrellevar su sentencia y preparar su salida. Eje educación, cultural y deportivo. Las actividades educativas se organizan de acuerdo al sistema oficial. Los niveles de educación inicial básica y bachillerato son obligatorios para las personas privadas de libertad. El Sistema Nacional de Educación es responsable de la prestación de los servicios educativos al interior de los centros de rehabilitación social. Promueve paralelamente la educación superior y técnica a través de convenios con institutos y universidades públicas y privadas. La enseñanza es de calidad y la metodología se adapta a las circunstancias propias de los centros de rehabilitación social. La dirección de los centros promueve la participación de las personas privadas de libertad en actividades culturales, deportivas y de apoyo. Salud. La asistencia en salud tiene carácter integral y se orienta a la prevención, tratamiento y curación. El Sistema Nacional de Salud es el responsable de la atención médica, prestaciones farmacéuticas y complementarias con un servicio similar al de toda población. Eje vinculación familiar y social. Con la vigencia del COIP, se promueve el fortalecimiento de los vínculos familiares y sociales de las personas privadas de libertad, promoviendo visitas programadas a fin de restablecer las relaciones entre la familia y la comunidad en lugares adecuados, en una atmósfera de tranquilidad y armonía. Paralelamente se promueven actividades lúdicas y recreativas con sus hijos en diferentes épocas del año, generando un ambiente de tranquilidad y armonía dentro y fuera de los centros de rehabilitación social.
Eje de reinserción. Durante el año siguiente a la libertad de una PPL, se prestará el apoyo necesario para su reincorporación a la sociedad, su reinserción laboral y la prevención de la reincidencia. Economato. El sistema de economato reemplaza el manejo de dinero en efectivo en la compra de provisiones en los centros de rehabilitación social. Las PPLs reciben un cupo de gasto mensual determinado, que se activa cuando un familiar del interno realiza un depósito en la cuenta bancaria de la empresa que administra el servicio. Los CRS del país están provistos de modernos sistemas de seguridad integrada, compuestos por cámaras infrarrojas monitoreadas desde un centro de vigilancia, así como también por un número determinado de filtros que permiten la detención e incautación de armas, teléfonos celulares y sustancias psicotrópicas. El mandato constitucional de Montecristi garantiza una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia hacia mujeres, niñez y adolescencia. El Plan de Erradicación de la Violencia de Género contra Mujeres, Niñez y Adolescencia está presidido por el Ministerio de Justicia e integrado por los Ministerios de Interior, Salud, Educación, Inclusión Económica y Social y los Consejos de Igualdad de Género e Intergeneracional, y sus objetivos son: promover el cambio en la cultura de violencia, contar con información actualizada sobre violencia, construir un sistema de protección integral y garantizar a las víctimas el acceso a la justicia. Desde el 2014 el plan trabaja en el fortalecimiento de la red de atención y protección a víctimas de violencia intrafamiliar, sexual y explotación sexual en el Ecuador, mediante la suscripción de convenios con 19 centros de atención y 5 casas de acogida. Suscripción del acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Asamblea Nacional y Consejo de la Judicatura, instancias de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para garantizar una atención y respuesta integral desde el Estado frente al problema de la violencia de género. Desarrollo y difusión de la campaña Educomunicacional Infórmate, habla y actúa. El Ecuador ha suscrito y ratificado 57 instrumentos internacionales de derechos humanos en el marco de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. En cuanto al cumplimiento de obligaciones internacionales, es importante mencionar que si bien la libertad personal, la integridad, la salud, la dignidad, la vida y las garantías inherentes al ser humano no pueden ser cuantificadas por ningún medio material, este ministerio cumple a cabalidad con las medidas indemnizatorias determinadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por este concepto, hasta la fecha, se han pagado cerca de $30 millones. Las disculpas públicas que a nombre del Estado ecuatoriano dio Levi Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, al pueblo originario quichua de Sarayaku el pasado miércoles 1 de octubre del 2014, responden a la violación a la propiedad comunal indígena, violación a la identidad cultural, violación del derecho a la consulta por haber puesto gravemente en riesgo la vida e integridad personal y por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, los mismos que se suscitaron entre los años 1996 y 2005, periodo que permaneció en territorio la empresa que generó estos daños. Aeronaves colombianas fumigaron centenas de kilómetros de franja de frontera común con herbicidas tóxicos. La ministra Levi Zúñiga acudió a la parroquia 5 de agosto de Sucumbíos, donde se reunió con cientos de moradores de la frontera norte para informar sobre el proceso de reparación. Además, se firmó un convenio con el Banco Nacional de Fomento, que a través de su red de agencias y sucursales para la entrega de estos recursos.
En cumplimiento de los compromisos voluntariamente adquiridos por el Estado ecuatoriano ante el Consejo de Derechos Humanos durante la evaluación periódica universal del 2012, se creó la plataforma virtual SiDerechos, que permite democratizar y ampliar el conocimiento sobre derechos humanos para todos y todas. El Ministerio trabaja además en la difusión masiva de los derechos fundamentales y brinda atención a la ciudadanía a través de 3 oficinas a escala nacional. Así también, las acciones llegan a todo el país a través de las ferias ciudadanas de los gabinetes itinerantes, convocados desde la Presidencia de la República y los gabinetes provinciales. Se atendieron aproximadamente 8.179 casos de asesoría legal y psicológica. Además, se fortalece la coordinación interinstitucional para la aplicación y seguimiento de la política pública que busca proteger de manera integral a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.